I hear you breathing in, another day begins. Vida familiar El Shaddai. Expositor Irving Mancilla. Stars are falling out, my dreams are fading now, fading out. I've been keeping my eyes wide open. I've been keeping my eyes wide open. Oh, love is a symphony all around me, running through me. Oh, love is a melody underneath me, running to me. All your love is a song. Ok, edecanes, ahí ofrézcanles lo que necesitan y también a estas jovencitas, sus nombres, alguna petición. Recuérdense que nosotros somos el brazo extendido que Dios quiere para la humanidad. Cualquier situación, cualquier problema, cualquier adversidad, si hay necesidades, usted puede acercarse y nosotros podemos orar con usted. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Nos queda claro o no? Bien. Pues vamos a orar sin quitar más tiempo. Yo he respetado los tiempos. Quiero que usted llegue puntual a la iglesia. Yo también me comprometo llegar puntuales, escuchar la alabanza, darle la adoración a Dios y posteriormente oír la palabra. La palabra que escuchamos es para aplicarla entre semana, y aparte de eso nosotros tenemos que leer la Biblia. Si nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Pues algo Dios nos va a hablar, y de lo que Dios nos hable y nos muestre a través de su escritura, nosotros vamos a tener una vida diferente. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? No dejemos de meditar en su palabra. Vive Jehová y vive su alma, que no te dejaré y seguiré ahí en tu palabra. ¿Ok? Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana. Te bendecimos todos los que estamos aquí. Señor, yo te pido que me auxilies, que me des gracia en mi rostro, que pueda dar una exponencia de acuerdo a tu corazón. Quita palabras que no sean tuyas. Te pido que quites de la mente de cada uno de los que están aquí, quita sus problemas, sus cargas, sus corajes, todo lo que ellos tengan en su mente y en su corazón no es bueno, Señor. Te pido que ellos escuchen la palabra clara y transparentemente, y revélales lo que tú tienes que revelar a cada uno de ellos, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú tienes ahí tu Biblia, bueno, ya muchos de ustedes la usan en el teléfono, puede poner mute o mute al celular, y vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 8. Es una porción bíblica en donde vemos a Jesús trabajando con demasiada gente, ¿verdad? Y está Jesús con una multitud impresionante, y desde la mañana hasta la tarde está trabajando, está atendiendo a las personas, y de momento termina su jornada con ellos y después se sube a una barca y obviamente comienza a llamar a los apóstoles, a sus discípulos, a los que están con él, a los que han decidido escucharlo. Y yo me imagino que Jesús comienza a agarrar de la mano a cada uno de ellos, ¿verdad? Y darles la introducción a la barca. Y vamos a leer ese pedazo bíblico en el capítulo 8 de Mateo, en el versículo 23. Y dice lo siguiente: y entrando Jesús en la barca,
sus discípulos le siguieron. Me gusta esa palabra, le siguieron. No los tuvo que llamar, le siguieron. Y he aquí que a la mitad de la trayectoria se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Todas las barcas de ese tiempo medían entre 1,2 metros, ¿verdad? O 1,5 metros de altura. Entonces, si las olas pues obviamente eran más grandes, obviamente cubrían la barca, caía agua en la barca, podía la barca hundirse. Y después dice la Biblia que esa gran tempestad que se levantó los cubría, pero me llama la atención esta porción, dice, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué tienen temor, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos, reprendió la mar, y se hizo un momento de grande bonanza. Y los hombres estaban tan maravillados diciendo: pero ¿qué onda con este hombre? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y la mar le obedecen? ¡Guau! Primero, Jesús no quiere acarreados. Jesús quiere... Yo me pongo a pensar, digo, la amistad que yo tenga con alguien, el compañerismo que yo tenga con alguien, ¿verdad? Mi relación con mi esposa, mi relación con mi hijo, la relación con ustedes como amigos y hermanos en Cristo, no tiene que unirnos ningún punto ni lazo de conveniencia. Tiene que ser una relación sincera, una relación en donde yo estoy dispuesto a dar de mi tiempo, en donde usted está dispuesto a dar de sus horas, en donde no estamos bajo ninguna condición. ¿Estamos? Y cuando Jesús despide a la multitud, Jesús en ese momento sube a la barca. Y cuando sube a la barca, dice la Biblia que le siguieron. ¡Qué padre! O sea, qué definición del carácter de estos hombres que comenzaron a subir uno tras otro, y me imagino que estaba Juan. Nunca llamaron a Juan, pero Juan también decidió subirse a la barca, y se subió Pedro, y se subió Jacobo, y se subieron los 12 a la barca sin que Jesús los llamara. Si tú estás en la barca, no te alejes. No seas un acarreado. Tú solito ven a la barca. Tú solito sube a la barca. Quiero hablarte un poco acerca de la historia de las barcas. Datan de miles de años. Todo esto nosotros sabemos que las grandes embarcaciones surgieron desde los egipcios, los fenicios y todas esas imperios, ¿verdad? De ese tiempo civilizados. ¿Me están oyendo, verdad? Y las barcas en el tiempo de Jesús, había dos tipos de barcas. Las barcas más grandes que medían 8.5 metros, es decir, 8 metros con medio metro. Yo me estoy poniendo a pensar, no sé cuántos metros sean aquí, en la parte de acá arriba. Más o menos era toda esta parte, de aquí al cristal. Una barca de las grandes, porque había 12 hombres. En una barca más pequeña no cabrían 12 hombres, no cabría el producto del mar, no cabrían todas sus redes, sus utensilios, las cosas que ellos traían. Obviamente tenía que ser un lugar más grande, entonces había un gran espacio. Incluso dice la Biblia que Jesús dormía en la parte trasera de la barca, y que uno de ellos o ellos corrieron
¿verdad?, hacia él, quiere decir que era una barca grande, amplia. Jesús estaba durmiendo en la proa de la barca. 2,5 metros medían esas barcas de ancho. Estamos viendo que tenían una altura de 1,200 milímetros. Y Jesús estaba en la popa. Está la popa, parte trasera de la barca, y está la proa, que es la parte delantera de la barca. Hay algo bien interesante. En la parte de la proa delantera de la barca tiene un acabado diferente en punta, en donde rompe el agua. Y la parte trasera de la popa tiene un desnivel hacia abajo, precisamente para que pueda guiarse la barca. Lo cual quiere decir que hay una pequeña inclinación de grados en la parte postrera de la popa. Es decir, si tú llenas de agua la barca, ¿a dónde se llena primero? Y ahí estaba durmiendo Jesús. Jesús estaba durmiendo en la parte donde, si se inundaba esa barca, obviamente era el primerito que se iba a mojar. Es el que iba a tenerla más difícil. Y estaba durmiendo en la proa. Y entonces, después de un breve tiempo, yo creo que la iglesia es como un prototipo de una barca. Incluso la Biblia nos habla de que cuando Noé construyó el arca, ¿verdad?, para salvación, la Biblia nos hace una referencia figurativa de que en Cristo Jesús es esa la salvación de lo que ha de venir. La iglesia es la parte de la barca en donde solamente se suben a la barca los que van a empezar a sentir, a vivir, a tener nuevos retos. Cuando Jesús se subió a la barca, Jesús ya tenía en su mente definido una enseñanza. Jesús había terminado ciertas cosas del otro lado. Dice la Biblia que a mucha multitud la había sanado, se subió a la barca y terminó en otro lugar. O sea, Jesús constantemente se está moviendo y la iglesia tiene que moverse de acuerdo a donde Jesús nos manda. Y cuando la iglesia en figura de barca llega a un lugar como extensión, es para que se suban las personas, y cuando va a otro lugar es para que bajen y los lleva a otra dimensión. Por eso, todos los que estamos subidos en la barca del Señor tenemos que aprender a sentir, a vivir y a tener nuevos retos. Qué aburrido es estar en una barca y solamente permanecer en la orilla. Qué aburrido. Dios quiere estarte llevando a niveles, a lugares, a cosas donde tú y yo comencemos a experimentar cosas por el Espíritu, hacia donde Dios nos quiera llevar. ¿Me estoy dando a entender? La Biblia dice en Mateo 8:24 que le dijeron: sálvanos, Jesús. Yo estaba hablando con mi sobrino Jorman y le decía: Jorman, a mí me llama mucho la atención de que estos hombres eran pescadores de oficio. Era gente de la playa, pues, gente que desde chamacos, ¿verdad?, se aventaban al agua y sin ahogarse. Es más, yo creo que las mamás ahí parían a los niños en el agua, ¿verdad? O sea, tenían toda la experiencia del mundo. Pedro era uno de los más maduros, de los más centrados, y cuando empezó a ver el agua y todo esto, también tuvo temor. Yo sí creo que en ese momento no solamente fue una cuestión climatológica, sino que hubo una prueba. Fue un famoso escenario en donde Dios está probando la fe de los que se atreven a subirse a su barca. Yo no sé tu escenario. Yo no sé en qué lugar, en qué situación tú te encuentras, qué estás pasando, cuál es la situación que te está provocando desgaste,
angustia, tristeza, depresión, pero una cosa sí te digo, los mismos apóstoles que vieron, que escucharon, que tocaron a Jesús, estaban muertos de miedo. O sea, no era cualquier cosa. Algo espiritual estaba pasando en la barca. Lo preocupante de esto es que Jesús iba ahí y estaban muertos de miedo. Lo que Dios quiere es que tu fe comience a tener una fidelidad en medio de las pruebas, en medio de las tormentas, en medio del temor, que tú te aferres a lo que Dios te ha prometido. Que tú extiendas tu mano y digas: Dios, ante el clima, ante el panorama es muy difícil, el agua no se está subiendo, se está hundiendo la barca. Ellos definitivamente, para tener temor y pensar que iban a morir, es que no había resultados de vida, no era una tormenta común, era algo muy fuerte que pasaba su conocimiento, que traspasaba su inteligencia, que traspasaba su experiencia, y que no estaban aprendiendo a confiar en Jesús. Y yo veo que en muchas barcas, en muchas iglesias, ¿verdad? Hay mucha gente que su problema, que lo que está recibiendo, lo que está de alguna manera pasando como prueba o cuestión difícil, se quiere bajar de la barca y no ha entendido a madurar su fe. Tuvieron miedo. Hay personas que tienen miedo de tomar una decisión y no lo hacen por miedo. Hay personas que tienen mucho miedo de lo que viene a sus vidas. El ser humano le tiene miedo a lo desconocido por naturaleza. El ser humano, la bestia y el ser humano, los dos tienen cierto miedo, pero el ser humano combina la angustia con el temor y eso nos mata. La angustia, el miedo a ver algo que no sabes que vaya a pasar, el miedo a perder un trabajo, el miedo a terminar una relación y tomar una decisión, el miedo a hacer cosas que te están lastimando, que te están agobiando. Hace un tiempo unas personas me dijeron: estamos viviendo esta situación y estamos muy estresados y ya no sabemos qué hacer. Y yo los llevé a la palabra, porque el mejor consejo en la vida de cualquier persona es volver a su palabra. O sea, a mí la experiencia de alguien me puede bendecir, a mí el consejo de alguien me va a ayudar, pero no hay mejor resultado que ir a su palabra, que abrazar su palabra de lo que Él esté dispuesto a decirme. Entonces yo les dije: ¿qué dice la palabra? Si esto te está atando, suéltalo. Pero es que es mucho dinero lo que vamos a perder. Suéltalo, porque te está angustiando, te está enfermando. Dios te ha dado ojos, Dios te ha dado fuerza, y si tú sigues en la barca, Dios te va a dar cosas nuevas, pero tú tienes que confiar en Él. ¿Por qué cree que hay mucho suicidio? ¿Por qué cree que hay mucha gente enferma, tomando medicamentos, endemoniados, gente que está desconectado de la realidad? Gente que está en la familia y que no está en la familia. Gente que está con el esposo, con los hijos, pero a la misma vez no está con el esposo y los hijos. Está desconectado, estás desconectada, los hijos están desconectados. Porque es tanta la angustia, es tanto el temor, es tanta la preocupación, que no hemos aprendido a confiar en Jesús, que está en nuestra barca. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Dios. Dios, mientras sigue en la barca, usted no se va a hundir. Usted no se va a hundir. El punto es que nuestra fe tiene que madurar. El punto
es que con el temor nos bloqueamos nuestros razonamientos y generamos una serie de prejuicios. Yo he decidido no desgastarme. Yo he decidido que si tengo un problema o alguna adversidad o alguna tormenta que está fuera de mi comprensión, de mis fuerzas, de mi situación económica, de lo que sea, lo único que agarro es: Señor, yo en ti confío. Están cayendo los truenos, me está cayendo el agua, se está moviendo la barca, pareciera que se hunde, pero yo en ti confío. Y en todos estos años nunca nos ha dejado a Gaby y a mí el Señor. En todos estos años nunca nos ha dejado de nada. Siempre nos ha provisto, siempre ha sido fiel, siempre nos ha sido tan lindo, tan especial, tan hermoso. Pero algo nos ha pedido: no te despegues de mi fe, sigue confiando en mí, porque separados de mí nada podréis hacer. Y estos cuates estaban turbados. Vayamos a despertar al maestro. Le dijeron: Señor, ¿qué no tienes cuidado de nosotros? ¿Qué te pasa? ¿Estás durmiendo? ¿Qué onda con nosotros? Nosotros a veces con un problemita, con una situación, con un esto, con un lo otro, luego llegamos delante de: Señor, ¿por qué? Ya no voy a ir a tu iglesia, ya no voy a estar con mi esposa, con mi esposo, ya no voy a seguir adelante. Y parecemos niños. Cuando Jesús dice: ¿qué onda este? Si yo estoy en su barca, no se ha muerto porque yo sigo en su barca. No lo han corrido porque yo sigo en su barca. No se ha hundido en la depresión porque yo continúo en su barca. ¿Qué onda? Yo ya estuviera ahogado si no hubiera confiado en Dios. El enemigo es un experto en venir y ponernos escenarios de temor. Él sabe cómo llega. Cuando estaba Jesús, le dijeron: entró el enemigo en un hombre y le dijo: ten cuidado de ti, te van a golpear, te van a lacerar, vas a sufrir sangre, sálvate. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. El enemigo es un experto que pone un escenario en nuestras vidas y nos infunde tanto temor, tanta desesperanza. Y si encima los que están más cerca de ti ni siquiera toman el teléfono. Bueno, ahora ya no se toma el teléfono, ¿verdad? Usted agarra el teléfono y le manda un WhatsApp o un ¿cómo estás? Nadie está a tu lado. Peor. Él es experto. ¿Sabes por qué es experto? Porque ese es su preferido campo de batalla, que tú entres en la zona del temor. Y cuando empezó la tormenta, los truenos, el ímpetu del agua, la barca se hundía. Definitivamente hay remolinos impresionantes en las tormentas. Persona, el mejor clavadista, el mejor nadador del mundo lo ha declarado: cuando hay una tormenta, la gente se ahoga, es arrastrada decenas de metros hacia abajo por fracciones de minutos, los cuales los pulmones revientan. Nadie puede tener esperanza. Y estos expertazos, estos discípulos que tenían conocimiento y experiencia, lo consideraron, lo comprendieron. Su temor los llevó a una angustia de manera de que sus razonamientos les determinaran que iban a morir. Pero lo que Jesús quiere es que usted no razone con su entendimiento, sino que usted crea por la fe que aunque esté la tormenta, eso no se hunde porque Él está contigo.
Ese es el tema. Dígalo conmigo, yo no me voy a hundir. Cambiaré de barca, pero el Señor está conmigo. El Señor dejaba una barca, se subía a otra y se iban ellos a otra. Dejaba otra, se subía a otra y iban ellos con otra. No importa en dónde estés, no importa en dónde te encuentres, lo importante es que tú vayas con Jesús y le sigas. ¿Estamos de acuerdo? El enemigo lo que quiere es aplicarnos una fe inversa. Esto es bien interesante. El enemigo no te puede quitar tu fe, pero sí puede hacer que tú apliques tu fe a la inversa. Y te voy a dar un ejemplo. Dicen los estudiosos, esto es un poco tomado un poquito de la ciencia, que ellos han descubierto que el cerebro humano y que la gente es tan poderoso lo que habla y lo que declara, que eso le sucede. Y si usted dice, es que yo tengo cáncer, es que yo tengo esto, es que yo estoy enfermo, usted se enferma porque usted tiene demasiada fe, pero en inversa, para creer su desgracia. Entonces el enemigo, en medio del temor, quiere hacerte que cambies tú la aplicación de la fe a la inversa. No hay esperanza. Estamos tan mal, estamos viviendo momentos tan difíciles, que estamos tan mal en la casa, estamos viviendo nuestra relación tan angustiante día con día, medio sobreviviendo, que estamos tan mal. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú compres su escenario. ¿Cómo sería si estos cuates no se hubieran puesto temerosos ni con miedo? Un hombre, un joven, una señorita, un ministro, un pastor, un invitado, un anciano, un niño que piensa con una mente diferente de lo natural, conectado a la fe, empieza a abrir una vida espiritual diferente. Eso era lo que Jesús quería que ellos comprendieran, que aunque hubiera una tormenta, yo me imagino que hubo más tormentas. Yo creo en mi persona que hubo otras tormentas, pero ya no fueron escritas en la Biblia. Y eso fue porque ellos aprendieron la lección. Cuando un hombre y una mujer se conecta en la confianza de fe en Dios, tú abres un acceso diferente espiritual sobre lo natural. Tú platicas con personas que están metidas con el Señor, tienen una paz, una tranquilidad, ¿sí o no? Y usted está que se muere y ellos tranquilos. O ellos están pasando un problema tremendo y usted los ve tranquilos, porque hay un gozo, hay una paz, hay una fuerza, hay algo diferente. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a leer un texto bíblico. Si no dudas en tu corazón, oiga esto, si no dudas en tu corazón, estas palabras son de Jesús, óigalo allá atrás. Si no dudas en tu corazón, sino más bien lo creyeres que será hecho lo que dices, entonces lo que dices será hecho. Marcos 11:23. Si tú lo crees y tú al creerlo lo confiesas, lo caminas, lo recibes, si no dudas en tu corazón, sino más bien lo crees, te será hecho lo que dices, será hecho. Hay una gran tempestad, Señor. Estoy pasando angustia, estoy pasando problemas, estoy en una situación en donde ya he decidido bajarme de la barca. ¿Cuál es tu barca? ¿Tu matrimonio? ¿Ya decidiste bajarte de esa barca? ¿Ya decidiste bajarte de la barca de la iglesia por ese problema, por ese espectáculo, por ese ambiente que te armó el enemigo? O sea, ¿qué onda? ¿En dónde estás pensando bajarte de esa barca?
Te voy a leer algo bien interesante. Fíjate qué fue lo que pasó. En el año de 1992 hay un evangelista que se llama Carlos Anaconda. Él hizo un libro acerca de la fe en las pruebas difíciles. Lo que lo motivó a escribir este libro es que pasó una situación muy tremenda de un testimonio. Esta es parte de este libro, de una mujer que deseó con su esposo un hijo y tuvieron un hijo, pero este niño tuvo atrofio muscular y cerebral, es decir, era un pedazo de carne, ni desarrollado, ni sus músculos, no tenía entendimiento, no podía hablar, no podía oír, tenía que recibir conexión artificial. Dice: mi hijo desde que nació jamás abrió sus ojos, jamás me tocó mis manos. Día y noche estuve con él. Sufrió de atrofio muscular y cerebral. Sin embargo, en una reunión de oración, el Señor le dio palabra profética a una persona, que él sabía lo que yo estaba pasando. Me dijo el Señor: es muy duro lo que te está pasando, pero lo único que necesitas, le decía el profeta, a ella le decía, es que aprendiera a vencer su miedo y que confiara en él. Lo vuelvo a leer: que aprendiera a vencer su miedo y que confiara en él. Y algo más, cuando esta persona se retiraba, se volteó y le dijo: no te bajes de la barca. Cuando llegué al hospital, los médicos me llamaron y me dijeron: 2 años de conexión de su hijo, ha perdido cabello, no tiene la alimentación suficiente, hemos decidido clínicamente que este cuerpo está sufriendo, necesita ser desconectado. Cuando entraron nuevamente, ella se hincó y le dijo: Señor, tú sabes que de aquella profecía que me diste, yo he sido fiel, he permanecido fiel, no me he bajado de la barca, y si aún tú te lo llevas, yo sigo confiando en ti, que es tu plan perfecto. En ese momento las puertas del lugar se abrieron fuertemente, salieron enfermeros, salió personal del lugar diciendo: tu hijo abrió los ojos y está llorando. Ese muchacho tiene ahora 22 años. Fue a una iglesia de Claudio Freyson y dio su testimonio. Está estudiando para la medicina. Es un chavo como de 1.80. Sus músculos, sus huesos, su cerebro, todo Dios hizo un milagro. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ve a la persona que en medio del dolor, en medio de lo natural, en medio de lo imposible, en medio de ese escenario que el enemigo quiere meternos, infundido con temor, con deudas, con problemas, con desesperanza, con que no vas a tener nada bueno en esta vida. Ahí Dios dice: hija, voltea a mí, ten fe en mí, esto no se hunde si yo estoy en tu barca. Confía en mí, confía en mí. Usted tiene que confiar. Gaby y yo hemos llorado muchas veces y Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Quiero que nos pongas un video, por favor, y que vea este pasaje que yo te leí tan sencillo. Quiero que lo veas tú y lo imagines tú, ¿ok? Y después de ese video quiero dar la segunda versión de ese video. ¿Qué va a pasar si pensamos diferente? Venga, por favor, hijo.
Luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Y de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Jesús estaba dormido. Acercándose ellos lo despertaron diciendo: ¡Señor! ¡Sálvanos! ¡Que perecemos! Él les dijo: ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué tenéis miedo? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿Qué clase de hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Qué buena onda hubiera sido que ellos, mientras estaba el tormentón, hubieran seguido fieles. ¿Les gustaría que repitiéramos esto aquí? ¿Sí o no? Por favor, que se oigan los truenos, entonces. Truenos y lluvia y todo ahorita en este momento. Pero necesitamos a alguien que la haga como Jesús. Eso mero. Y necesito, aunque sea 2 apóstoles aquí, César y Orman. Hermano, no, bueno, nada más 2, ¿sí? Ok. Tú lo vas a hacer de Jesús, un papelón, mano. Me rasuré. ¿Te rasuraste? Te hubieras traído una peluca. Bueno, Jesús estaba ahí acostado. Acuéstate tú, tranquilo, rico. Ahí está. ¿Y los apóstoles estaban acá? Tú eres el bueno. Santo Dios. Pero si están en una barca, o sea, no están así, ¿verdad? Están, agárralo. Pero necesitamos agua para que se vea más real, ¿no? ¿Sí o no? Está lloviendo. Jesús está durmiendo. Wow. O sea, imagínate Jesús lleno de agua. Y yo siento el agua y me levanto. Jesús tranquilo, diciendo que sigue el plan, que sigue el plan. Pero si confían, Gracias, Dios. Que siga la tormenta.
confiaré en Jesús. No importa. Y si encima usted comparte conmigo esto también. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. A ti no, a Jesús. También a ti. Póngase de pie, por favor. Disculpe esta locura. Ahí tenemos a Alberto que nos va a ayudar. Óigame. Ponga mucha atención. Esto quiere Jesús que se haga en tu vida. Entrando en la barca, Jesús, ponga mucha atención. Vida familiar, el Shaddai, le siguieron. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Él dormía, pero los discípulos, al sentir lo duro, el hundimiento de la barca, se atrevieron a confiar en Él. Y entonces cuando Él despertó, fue apacible y les dijo: hombres de buena fe, levántense, vámonos, porque después viene la gran bendición. Esto es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. ¿Sí me explico? ¿Cuántos vamos a estar en la tormenta y vamos a decir: Señor, yo voy a confiar en ti, pase lo que pase? No los oigo. Venga lo que venga, voy a confiar en ti. Voy a confiar en ti. Y aunque mi barca se esté hundiendo, voy a confiar en ti. Y si quieren ayudarles, de una vez vénganse, porque los veo como con ganas de ayudar. Todo esto es un equipo de trabajo, un staff. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Vamos a confiar? Venga lo que venga, pase lo que pase, nos vamos a agarrar de Jesús. ¿Sí o no? Si viene el temor, la desesperanza, la tristeza, siga confiando en Jesús. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver, ¿qué es lo peor? Cuando nosotros vendimos nuestra casa, nuestro patrimonio para bendecirlo a la iglesia, nos quedamos sin casa. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que me quede sin casa? ¿Y qué es lo peor que nos puede pasar? Si te quitan el carro, si te quitaran la vida, ¿por qué aferrarnos? Mejor confía en Jesús. Y lo que Él decida para ti, para tu familia, siga siendo su nombre bendito. Pero yo no me bajaré de su barca. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Jesús. Y un fuerte aplauso a los actores, por favor. Y otro fuerte aplauso al equipo de trabajo. Ok. I hear you breathing in, another day begins. The stars are falling out, my dreams are fading now, fading out. I've been keeping my eyes wide open, I've been keeping my eyes wide open. Oh,
are glowing now. The moon is blacking out. It's blacking out. So I've been keeping my mind wide open. I've been keeping my mind wide open. Yeah. Oh, it's a symphony all around me, running to me. Oh, it's a melody underneath me, running to me. Oh, your love is a song. Your love is a song. Oh, your love is a song. Your love is strong. With my eyes wide open, I've got my eyes wide open. I've been keeping my hope